Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Malpic. Bienvenidos a un nuevo capítulo en la sala de Malpic. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es una persona que nos viene a enseñar sobre aceptación y superación en los aspectos de la vida, de cómo tú como persona debes estar en el margen de las cosas y siempre tener ese amor propio y esa aceptación hacia ti mismo y superación personal. Entonces, mi psicóloga, así que pues calcularán lo que me ayuda a mí con todo este proceso de aceptación y superación que me lo ha enseñado muy bien y que ha venido a moldear muchos pensamientos que, pues bueno, uno en el proceso de la vida no los tiene muy claros y ella con su aprendizaje, enseñanza y lo que ha estudiado lo tiene muy bien, pero hoy vamos a hablar de su vida. Entonces, bienvenida Alison Contreras, bienvenidas a la sala de Malpic. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Me presento a todos. Como dice Carlos, mi nombre es Alison Contreras. Me siento muy agradecida por esta invitación. Particularmente nunca me había dado la oportunidad de hablar de mí y es la primera vez que me quito un poco como la bata y voy a hablar más como ser humano, desde la superación, desde la aceptación y desde mi propia experiencia de vida para tener un poco más de cercanía con mis pacientes, que las personas conozcan un poco más de mí, que entiendan que detrás de esta bata y de todos estos conocimientos hay un ser humano que se ha superado, que ha aceptado, que ha superado traumas. Entonces, te agradezco por esta invitación. No, a ti muchas gracias por haber venido. Para mí esto es un privilegio poderte tener acá y creo que me siento más que contento, me siento como nervioso porque, claro, nosotros siempre vemos a ese profesional o al psicólogo, lo vemos como alguien que está un poquito más arriba de nosotros o emocionalmente o demás, pero se nos olvida lo que tú dices, que también ha pasado traumas, que también ha pasado momentos difíciles y creemos que él ya nació y está allá arriba, entonces eso es lo que vamos a ver hoy, que no es así. Alison, te Exacto. quiero preguntar que cuéntanos un poquito sobre cómo fue tu infancia, cómo fue tu etapa de adolescencia, cómo fue esos inicios tuyos acá en la tierra, en la vida. ¿Cómo fue eso? Ok. Bueno, entonces voy a empezar a contarte. Mm, Vengo de una familia monoparental. Fui criada por mi mamá. Tengo una hermana mayor. Siempre estuvimos las tres en compañía de mis abuelos. Mis abuelos ya fallecieron hace aproximadamente, mi abuelo hace 6 años, mi abuela hace un año aproximadamente. Mi primera etapa, la etapa de la infancia, fue una infancia muy bonita. Realmente nunca tuve situaciones traumáticas que hayan tenido que ver con abusos, con violencia hacia mí, ¿sí? Fue una Ok. infancia tranquila, una muy buena educación, unas muy buenas pautas de crianza por parte de mi mamá. Ya en la etapa de la adolescencia, aproximadamente de los 13 a los 15 años, tuve una etapa de rebeldía. Creo que fue la Mm. etapa que más me enseñó de la vida. Traté como de salirme un poco del camino, pero mi mamá siempre estuvo firme al lado del cañón con decirte que hubieron etapas donde yo le decía un partido, alguna no me dejaba sola y en su momento pues claro era muy incómodo porque pues uno quería tener su espacio, sus momentos, pero entiendo que también venía pues como ese cuidado, ese rol de papá y mamá. Eh, Después de esas etapas, creo que todo empezó a marchar bastante bien, pero pues digamos que eso es como a grandes rasgos lo que fueron mis primeras etapas de la vida. Qué interesante la parte en que dices que uno quiere su espacio. Creo que nos pasa a todos. O sea, no es algo de una sola persona. Todo joven en algún momento dice como, "Ay, ya no quiero más a mis papás acá al lado mío. Quiero hacer Ajá. las cosas solo", pero creo que ha sido muy inteligente de parte de los papás acompañar algunos procesos porque pues bueno, siempre los necesitamos porque no sabemos cómo resolver muchos casos. Somos muy jóvenes y eso nos ha ayudado mucho. ¿Tienes algún acontecimiento que te marcara fuertemente de niña o de adolescente? Y si fue así, si lo tienes, cuéntanos un poquito cuál fue ese acontecimiento. Bueno, mira que particularmente antes de darte la información te quiero decir que esta pregunta me causó como un poco de, ¿cómo podría decirlo? Como de conflicto, porque es un tema que nunca lo he conversado con nadie, porque considero que son factores que son muy personales,
pero esta vez lo quiero traer a este espacio a modo de ejemplo y superación. Digamos que por eso me parece que este tema es muy acorde a lo que te voy a mencionar. Y fue la separación de mis padres. ¿Por qué digo que fue una situación traumática para mí? Porque es algo que no olvido, pasó cuando yo era muy pequeña, aproximadamente a los 5 años, pero particularmente hubo una escena donde hubo una agresión de maltrato físico, maltrato intrafamiliar. Para mí fue muy impactante ese espacio donde mi padre agredió a mi mamá y fue algo bastante traumático porque por muchos años tuve pesadillas, tuve recuerdos muy fuertes de ese momento, recuerdo mucho a mi mamá llorando, momentos de mucha depresión de ella, como de tratar de dos hijas pequeñas. Yo tenía 5 años, mi hermana tenía 10, mi mamá yo creo que tenía aproximadamente como unos 25, 26 años. Entonces ella con dos hijas sola, como con todo este factor de violencia intrafamiliar. Entonces creo que ese evento ha sido algo que para mí fue muy traumático, que ha sido uno de los recuerdos que más ha impactado en mi comportamiento y pues lo traigo a este espacio desde el concepto de la aceptación y la superación porque siento que a través del ejercicio terapéutico he aprendido a controlarlo, he aprendido a ver mi familia desde otra perspectiva, a tener una relación diferente con mi padre, una relación diferente con los hombres. Claro. Entonces, digamos que lo traigo desde esa parte. Ujú. Sí, entiendo el punto, claro, al ver en tu núcleo de mamá y papá que de ahí es que tomamos nosotros los ejemplos para lo que nosotros queremos a futuro y ahí es donde genera, si vemos esas o discusiones o si vemos esas batallas en ellos, nosotros simplemente como que generamos una barrera porque decimos, claro, no queremos vivir lo mismo y no nos damos cuenta que pues las historias que nosotros vivimos, que es algo que me ha costado también a mí aprender y lo aprendí contigo, pero en lo que nosotros vivimos exactamente, pues no es lo que mis papás o nuestros papás han vivido. Entonces, separar Exactamente. esa es su realidad versus nuestra realidad. Exactamente. Y claro, cuando uno vive este tipo de situaciones, se construyen muchas creencias irracionales que te impiden un desarrollo funcional en tu etapa adulta. Creencias, te lo voy a poner como ejemplo, todos los hombres son iguales, o yo no Sí, me puedo dejar de nadie. Entonces adoptas unas conductas agresivas o agresivo-pasivas donde sigues llevando la agresión. O sea, la agresión se generó probablemente en una primera etapa en él, pudieron sí, haberlo agredido, donde se crió, no sé, digamos que sí, nunca lo he hablado con él. Posteriormente, él ejerce ese tipo de agresiones hacia la familia y probablemente o se genera un miedo o se genera una sí, conducta de agresión de sus hijos. sí. Entonces, se vuelve una creencia irracional que se sigue cultivando de generación en generación. ¿Mm? Sí, entiendo el punto y sí, tiene todo el sentido. Quiero digamos, preguntarte sobre tú, o sea, ya esa etapa como tal en todo tu proceso, tú ya la has superado, o sea, ya en este momento te sientes tranquila y digamos, una etapa que ya en tu vida no está presente, o sea, tienes obviamente el recuerdo, pero ya está, digamos, como un recuerdo, no como algo que ya haces vivir a tu cuerpo y con tristeza y eso, ¿sí? Ujú. Mira que, Ok, por ejemplo, en este espacio me di la oportunidad de hablarlo porque es algo que ya superé. ok, Tengo una muy buena relación con mi papá en este momento. ok, Creo que somos un apoyo mutuo. Siempre estuvo presente. Digamos que entendí que fue algo que se dio entre ellos como pareja. Es algo que ya actualmente no representa nada para mí porque esas creencias a través del tiempo las he venido rompiendo y he venido construyendo unas mucho más funcionales que me ok, permitieron a mí reeducarme y entender la vida desde otra perspectiva. ok, listo, súper. Tú, pues la siguiente pregunta es como que estudiaste, pues claramente ya sabemos que psicología, pues eres mi psicóloga, pero ahora la pregunta va es de, ¿tú estudiaste psicología por los sucesos que has tenido en tu vida? ¿Cuál fue el motivo por el que te dijiste, venga? ¿Fue de pronto por todas esas cosas que recuerdas que te marcaron o sientes que estudiaste psicología por alguna otra razón? Bueno, mira que es una historia bastante particular porque nunca estuvo en mi plano estudiar Estudiar. psicología. Realmente yo siempre quise ser parte de las fuerzas militares. Ah, mira tú. Fui a una charla y me dijeron que habían dos formas de ingresar, una como bachiller, otra como profesional. Entonces
le comenté a mis papás que en ese momento me estaban apoyando para el pago del Sí. proceso y mi papá me dio un consejo que hoy se lo agradezco y fue que pues que estudiara una carrera y primero viviera la vida, disfrutara un poco más y posteriormente a eso sí pues aplicara en el futuro ya como profesional. Oh, Me pareció una respuesta o una, perdón, como una retroalimentación coherente. Entonces, dentro de la charla colocaron varias carreras, dentro de esas estaba psicología y así fue como empecé a estudiar esta profesión. Busqué en internet universidades que tuvieran un buen pénsul, que me gustara como la dirección académica que iba a tener durante mi proceso académico, valga la redundancia, y así fue como terminé estudiando psicología. o sea, literal de la nada. O sea, De salió la súper nada. imprevisto. Y ahorita claramente te dedicas a eso puntualmente. El proceso Exacto. que tuviste después de estudiar psicología, o sea, cuando empezaste a estudiar psicología, nosotros como humanos tenemos o la virtud o el defecto, depende del lado que lo quiera ver cada persona, de imaginarnos nuestro futuro, Ujú. de soñar con algo que estamos haciendo actualmente, y eso va para toda la gente que está estudiando algún tecnólogo o alguna carrera o un profesional, lo que sea, que nos vamos años más adelante y decimos, yo quisiera estar así puntual. ¿Tú sientes que tu proceso con tu carrera es como lo soñaste o fue totalmente diferente o cómo fue ese año tras año? ¿Cómo fue visto en tu cabeza y cómo fue realmente? Bueno, mira que te voy a confesar algo particular y es algo personal. Normalmente no me proyecto hacia el futuro. Ok, Siempre he vivido como muy en el aquí, en el ahora y siento que eso ha sido algo muy positivo para mí porque desde mi ámbito profesional me ha permitido probar diferentes campos y saber realmente cuál es el que me gusta. Mm, Hoy lo que hago particularmente me gusta mucho, pero nunca lo pensé. Nunca pensé que iba a tomar esta dirección mi carrera, sino ok. simplemente empecé a aprovechar las puertas que se me empezaron a abrir a través del tiempo, empecé a desarrollar mi perfil profesional, empecé a darme cuenta que era muy talentosa pues desde el ejercicio terapéutico y pues heme aquí. Me proyecto más a nivel personal y siento que eso sí lo he tenido mucho desde muy pequeña. Siempre pensé mucho desde ese ámbito espiritual, desde ese crecimiento como persona en mi físico, en cultivar mi mente desde la lectura. Pero mira que particularmente el trabajo siempre lo he visto algo como tan lineal, que he tomado oportunidades y se han abierto las puertas. No te puedo decir que tengo un fin o un objetivo en el área laboral, simplemente Ok. voy aprovechando los espacios que se van dando y no sé, pienso que eso también ha sido como de abundancia, porque como lo he soltado, como no lo veo como como mi propósito de vida total, se ha venido abriendo a través del tiempo. Ok, o sea, tu enfoque, digamos, o cuando sueñas, digamos, a futuro, lo haces más en el ámbito profesional que en el laboral. Y Lo hago sientes, más, ok, sí, de, dime. No, sientes que al hacerlo más en el ámbito profesional, tu proceso, o sea, tu vida ha sido como tú querías, sientes que entonces ese proceso sí ha venido de pronto hacia el sueño o también sientes que se ha desviado y todo eso. te lo voy a responder desde esta perspectiva y no sé si lo estoy haciendo de manera correcta, pero te puedo decir que hoy la vida que tengo, para mí, es maravillosa, Ok, desde todas las áreas de mi vida. ok, En el área laboral, nunca lo he proyectado, sí tengo sueños, o sea, sí tengo ciertas metas y digo, bueno, voy a crecer de esta manera, me voy a enfocar de esta otra manera, voy a trabajar en estos proyectos, pero los suelto, o sea, son como ideas ok. que afortunadamente la vida me ha permitido a través de la experiencia ir construyendo poco a poco. Ya si tú me preguntas en un ámbito personal, sí hay más estructura, sí hay metas muy establecidas, muy claras, ejercicios diarios para mi crecimiento personal, cumplimientos y de objetivos que me he planteado a través de los años en metas y he trabajado y he trabajado y lo evalúo siempre, creciste, no creciste, lo lograste, no lo lograste, digamos que lo trabajo más desde allí. En tus planes de pronto, viendo un poquito, no están las preguntas, pero de pronto se me ocurre si claramente la que es contestar, si no, no hay problema porque no está en lo establecido, pero me genera la duda.
al tener el suceso que tuviste de niña con lo de tus papás y eso, ¿en tus planes está casarte? ¿Y cómo fue tu proceso al casarte y eso? Porque sé que tienes esposo, pero ¿cómo fue entonces el llevar eso de lo que pasó con tus papás, ahora tú tenerlo, pues a tener tu matrimonio, estar casada, estar con tu esposo? O sea, ¿estaba entre tus planes o él llegó y te dijo como, hola, mira, mucho gusto, me quiero casar contigo? Ujú. ¿Cómo fue ese proceso? Si de pronto Mira, quieres hablarlo. desde aquí te puedo hablar mucho de la superación, ¿sabes? Y de la aceptación, que era lo que pusimos como en primer enfoque en el espacio. Te tengo que contar un poco más desde atrás para darte algo de contexto, y es Ok, que sí tuve relaciones que no fueron tan funcionales, de pronto por buscar ese patrón de papá, ese patrón de claro. cuidador. Particularmente tuve relaciones con hombres mucho más mayores que yo, Ok, y, y tenía comportamientos, digamos que en donde logré superar fue como en conductas de agresión, no agresiones físicas, sino agresiones más agresivo-pasivas de comentarios, sarcasmos, mucho miedo al abandono. Y ese era como mi psicológicas. talón. Sí, ese era como mi talón de Aquiles, ¿sí? Ok, Llegó una relación a mi vida que en algún momento fue un tanto traumática, y allí fue donde se vio reflejado todo lo que yo viví cuando fui pequeña en el hogar, ok, ¿sí? Entonces de pronto acepté maltratos, acepté eh, infidelidades, conductas muy destructivas de consumo, bueno, por parte de mi pareja. ok. Un día paré y dije como, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué voy a seguir perpetuando este círculo de violencia, de querer buscar la aceptación, el amor, la validación en otras personas, particularmente en mis relaciones de pareja? Y dije, no, esto tiene que parar. Entré en un tiempo de reflexión me acuerdo mucho porque para mí eso fue un antes y un después. Entré en un proceso de reflexión de un año aproximadamente donde estuve completamente sola. No permitía salidas, no permitía coqueteos, no permitía absolutamente nada de ese tipo. Empecé a trabajar muchísimo en mí Claro. y lo hice de manera empírica, y pues ya iba en un proceso avanzado en mi carrera, y empecé a Ok, trabajar mucho en mi lenguaje mental, en construir nuevas creencias, en enfocarme en mi autocuidado, en construir esa relación conmigo misma, con esa niña que, mm, que tenía como todos esos traumas, esos miedos, esa necesidad, porque al final se vuelve una necesidad de validación y de aceptación y de atención constante. Entonces, por todo eso, en algún momento yo me puse como objetivo nunca tener una relación tan formal como lo es un matrimonio. Lo que te decía, nunca lo proyecté, jamás. Y menos con un militar. Mi esposo es oficial del ejército y yo decía, vengo de familia militar, y yo decía, con un militar jamás en mi vida, jamás. Yo, ese tipo de personas no, porque pues uno veía muchas cosas desde que era muy pequeño y uno decía, sería perpetuar de pronto mucho todo este tema de la infidelidad, de claro. las mentiras, de que estas personas están todo el tiempo solas en otros Ok, espacios. Bueno, el caso fue que llegó esta persona a mi vida. Él llegó en ese momento de superación que yo estaba, me invitaba a salir, lo dejaba plantado. Yo decía, de toda mi lista de pretendientes, este es el que menos, porque lo que te digo, como que yo decía, este es mi límite, aquí no lo voy a permitir. Bueno, pero qué mal ser vivo. ¿Cómo lo dejas plantado? No. sí, realmente, no sé, yo me acuerdo yo tenía como, ¿qué te digo yo? Como 20 años en ese momento, Claro. Ahora y yo decía, joven. sí, yo decía, no, yo ahorita no quiero nada con nadie. El Claro. caso fue que yo, bueno, no, lo dejé plantado. A través del tiempo empezamos a salir, empezamos a conocernos, empecé a darme cuenta que era un ser humano maravilloso. Mi esposo es un hombre íntegro en muchos sentidos, y empecé a enamorarme de él, de ese sentido, a distancia. Empezamos a llevar una relación a Ah, distancia. Yo en la universidad, él en ese tiempo estaba en Valledupar, en el área, estaba uf, patrullando. Estábamos solos, o sea, solos, él allá, yo acá. El claro. caso fue que empezó a pasar el tiempo, y el compromiso empezó a crecer, los proyectos empezaron a crecer. Y como en el estudio, el matrimonio también se dio sin haberlo planeado. No pensé jamás en casarme, menos con un militar, menos llevar la relación que llevo hoy. Y me siento totalmente afortunada porque no lo pedí y la vida me lo dio.
¿Por Sí, qué? No sé, es como el no esperar, no lo sé. te dio lo que necesitabas más, no lo que querías. Creo que eso es algo Exactamente, que hemos aprendido mucho al hablar tú y yo, y que es más, la vida nos encarga de darnos lo que necesitamos más, no lo que esperamos. Alison, exactamente. quiero preguntarte si tienes algún miedo, tienes Ok, actualmente con tu vida, digamos, con todo lo que me has contado de todo lo de tu matrimonio, tu carrera, todo, que me doy cuenta que todo en tu vida ha sido como también muy, todo es de la nada, o sea, y las cosas van pasando, todo, o sea, tu matrimonio, tu carrera, todo es como estás aquí y de un momento a otro estás allá. Y, bueno, pues hagámosle, ya estoy acá, pues. Y en este momento de todos esos sucesos, ¿tienes algún miedo ok. o no? Bueno, quiero retroalimentar algo en lo que tú Dime. dices en relación a mi vida que ha sido acomodada de esa manera y es porque siento que siempre he aprovechado como las oportunidades, nunca me he cerrado a hacer cosas, ni Ok, por miedo, ni por inseguridad, sino digo, bueno, se me está presentando esta oportunidad, voy a dejar que entre y a través de eso es que han surgido las cosas. claro. Algún miedo que tengo, mira que particularmente en la relación del trabajo, ¿no? Ok, Ya te voy a mencionar qué miedo tengo, pero acá quiero enfocar algo de la superación y es que en mi relación de pareja, a través de todo ese trabajo, de ese crecimiento, te puedo decir que hoy llevo una relación maravillosa. ok, No se quita que hayan discusiones, claro. que a veces tenemos periodos de distancia un poco extensos, que son duros, claro, pero es una relación fomentada en el respeto, en mantener como los límites claros, los acuerdos claros, de mucha, mucha madurez. Y todo eso ha sido gracias a esa superación, a ese no quedarme con todos esos miedos y esas inseguridades y superarlos y transformarlos en pensamientos mucho más funcionales para mí, que hoy me permiten verlo a él desde la libertad y no desde la posesión de creer que es mío y va a ser para siempre, porque Ok, no lo veo desde allí. Cuando tú me preguntas lo de los miedos, mira que no tendría miedo tanto al tema laboral ni al tema de la relación, porque al final va a sonar un poco fuerte, pero vendrá otra cosa. O sea, si se acaba claro. mi matrimonio, llegará alguien más. Si Sí. este trabajo en algún momento no dio más, llegará Llega. otro y estará bien. Pero uno de mis mayores miedos es perder a la familia, perder Ok, particularmente a mis padres y a mi hermano, porque son personas irreemplazables en la vida de un ser humano. Y sí, particularmente tengo una muy buena relación con mi mamá, ¿sí? ok. Ese es como mi mayor miedo, perderla a ella, porque siento que ese espacio quedará completamente vacío para siempre. Y no sé cómo se llegaría a sentir, porque, bueno, me genera cierto impacto emocional ese tema particularmente. Creo que no solo a ti, realmente el imaginarse, que claramente no todos lo vemos igual, pero el imaginarse que la mamá no pueda, o el papá, o alguien, pues yo que perdí a mi hermana, perder a alguien tan cercano y que sí es un tema bastante, porque nadie reemplaza, o sea, los amigos, o sea, a pesar de que no hayan amigos iguales porque cada persona hace un punto diferente en tu vida, pero los amigos hay ciertos que tienen cositas de otros y demás, de pronto los familiares externos, pero si papá, mamá y hermano de pronto son tan únicos y tan irrepetibles que no hay forma de que tú consigas algo que llene ese espacio y es un tema bastante fuerte. Sí, Total, sí. total. Entonces, tu miedo estaría entonces, claro, en perder a tu familia. También quiero preguntarte qué me dices que pues tu papá te dijo esa vez esa frase que te ayuda a tomar la decisión, pero no sé si de pronto de alguien que esté vivo o alguien que haya muerto, ¿tienes alguna frase que te haya marcado la vida, que te haya cambiado la vida, de que te haya dicho, mira, yo escuché esta o dos frases, pero dije puntualmente esta frase me marcó, o sea, esta frase fue lo que hizo que yo fuera quien soy ahora? ¿Tienes alguna de pronto en ese aspecto? Ujú. Mira que nuevamente cuando leía las preguntas yo decía, bueno, ¿qué frase me representa? Y pensaba yo, hay una que no te puedo decir de dónde viene, porque Ok, ya fue hace muchos años que la cogí como un concepto propio,
pero esa frase es nadie es mío y nadie nunca va a ser para siempre, y creo que tú me la has escuchado mucho en sesión. Sí. Esa frase para mí representa muchísimo, muchísimo porque es entender que este mundo todo está en constante movimiento, que es una energía que no se mantiene en un mismo lugar. Entonces pensar que ni el amor, ni el dinero, em, sí, como la estabilidad es para siempre. Hay momentos de pérdida, hay momentos de dolor, pero también habrá momentos de mucho amor, de mucha abundancia. Entonces, esa es la frase que podría decir que a mí me representa y que me ha ayudado mucho a superar procesos en mi vida. Viene mucho de la aceptación también, aceptar que hay cosas que no voy a poder cambiar en las personas que quisiera cambiar, cambiar situaciones de mi vida, que aceptar que hay situaciones en mi vida que no voy a poder modificar al 100% porque siempre va a estar el recuerdo en mi corteza cerebral. Entonces, para mí, nada es mío, nada nunca será para siempre y yo tampoco seré nunca de nadie. Soy de Claro. mí, de nadie más. Entonces, Y tampoco serás para digamos que siempre. por eso no hay miedos a nivel laboral y académico, a nivel Claro. laboral, académicos ni de pareja, porque pues no son míos. Simplemente están aquí hoy, los disfruto, pero si mañana ya no, me dolerá, viviré un proceso, pero estaré bien. Ok, súper, súper. O sea, creo que una de las cosas que más me gusta de hacer esto que estoy haciendo es aprender de esas frases puntualmente, porque así como marcan a las personas a quien se las pregunto, empiezo ya a adquirir esa información y aprender de eso para adaptarlo y no solo yo, la gente que nos va a escuchar, porque es una forma de adaptarlo a la vida de cada uno y tú decir como también quiero de pronto aprender a tener esa forma de pensar y admiro mucho que puedas ver eso porque hay muchas personas que yo incluyéndome no lo hacíamos, que tú me conociste y que creíamos que las cosas sí o sí necesitan estar en la vida y punto. O sea, que no, que si no la tengo, no soy el mismo. Y no, sigues siendo tú. Lo que pasa es que pues debes aprender es a vivir contigo, no con los demás. Entonces, Exactamente. ha sido bastante chévere. Quiero hacerte otra pregunta, digamos, en todo lo que tú has vivido, con todo lo que ha pasado en tu vida, con tus experiencias, con tus caídas y con tus que te levantas. ¿Tienes algún consejo para las personas que sienten que estás viviendo, que están viendo de pronto lo que tú has vivido? ¿Tú qué consejo les darías a todas esas personas para que digan como yo también quiero salir de ahí, yo también quiero estar donde de pronto estás tú o estar donde está otra persona? ¿Qué consejo tú les podrías dar a todos ellos para que se sientan mejor consigo mismo o para que al menos intenten superarse e intenten aceptarse como son? Bueno, te voy a dar tres consejos. Súper. Uno, primero, que siempre se enfoquen en desarrollar sus aptitudes, en desarrollar su intuición, su sabiduría, su compasión, para que puedan ver a las demás personas y puedan mantenerse en el aquí y en el ahora. Cuando yo soy Ok. compasivo, yo estoy viendo al otro, yo estoy analizando, estoy sintiendo ese dolor. Cuando yo soy sabio, estoy analizando lo que me pasa hoy y aprendiendo y entendiendo de lo que viví ayer. Lo segundo es tener un pensamiento de abundancia. El pensamiento de abundancia nace de la aceptación, de aceptar que hay muchas cosas que tú no vas a poder cambiar, de verlo desde la compasión y de entender que la abundancia viene del tener muchos pensamientos, muchas soluciones para una misma situación. Y el tercero es vivir intensamente desapegado de las cosas. Pienso que ese ha sido como mi mayor virtud, que he trabajado tanto en el desapego que la vida me dice, Ali, toma. No, lo pido, lo quiero, pero lo suelto y la vida me lo entrega. Porque me dice, al final sé que tú no dependes de esto y cuando no esté, estarás bien. Entonces, trabajar desde estos tres conceptos, actitudes, abundancia Y ese y apego. desapego, te permitirá llevar una vida completamente plena.
Obviamente hay problemas, pero desde la abundancia logras ver soluciones, no te quedas en la queja, ¿sí? Desde la aceptación logras entender que, bueno, es lo que hay, pero puedo mejorarlo. Puedo verme desde la compasión y entender que, bueno, hace parte del proceso y no me quedo dándome palo ahí todo el tiempo. Y desde el desapego, pues nada es mío, nada es para siempre. Lucho por las cosas, doy lo máximo que puedo dar, pero entiendo que si en algún momento ya eso no está, es porque vendrá algo mejor. Entonces, trabajar bajo esas tres leyes espirituales te harán tener una filosofía de vida que servirá para resolverlo absolutamente todo. Todo. Hasta conceptos de infidelidad, conceptos de miedos, conceptos de muerte, que es lo que más le tememos nosotros los seres humanos. Sí. Ujú. Wow. O sea, no, pues, o sea, sin palabras, realmente creo que es la explicación de esos tres conceptos, algo que empezaré a poner, digamos, en prueba de mi vida, en prueba a mí. Quiero, tú como psicóloga lees mucho Ujú. y de ahí, digamos, que siento que todo lo que tú has leído en tu vida es lo que llevas a tener las bases para la información o para lo que has planteado en tu vida y que nos estás enseñando ahora. ¿Hay algún libro puntual que quisieras enseñarle a la gente de pronto para que tenga esos conceptos un poco más claros y puedan ir un poco más a fondo y aprender de eso? Muy bueno, ahí sí, digamos que me llega a mi mente un montón de información, pero pienso que hay un libro que menciona particularmente esto que estaba hablando y es un libro que se llama Pensamiento Estoico. En este momento se me olvida el autor, de lo que haría debiendo, pero ese libro te permite entender una filosofía de vida demasiado funcional, que viene desde el pensamiento, que viene desde la aceptación, que viene desde el hecho de estar en la estratosfera y no tomarte todo tan personal, ¿sí? Entonces, este libro lo recomiendo un montón para hacer ese cambio y esa modificación como en la forma en cómo veo el mundo y cómo me desenvuelvo en el Pensamiento estoico. pensamiento estoico. Ujú. No, chicos, yo ya les dejaría, este es el, en la descripción de donde suban las redes sociales, voy a dejar el autor con el nombre del libro, ya que, pues bueno, de eso me encargo, yo no te preocupes. Sí, yo ya me Ok. encargo de darles la información ya completa a la gente para que de pronto puedan tener el libro. Eh, de verdad que ha sido, o sea, ha sido muy bonito escuchar tu historia. Ha sido, digamos, o sea, eres mi psicóloga, entonces al escuchar digamos, tu historia, aparte de ser lindo, pues también es como, como de wow, o sea, de pues que no es una vida perfecta, no es una vida como muchos se imaginan que no es psicóloga, entonces tiene todo resuelto y que siempre entre tanta paz siempre hay un poquito de caos y eso creo que es lo más natural del mundo y si no lo hay, creo que también es un problema. Tu historia, o sea, tu superación y tu aceptación hacia ti misma y hacia tu vida es un ejemplo para muchas personas y realmente te agradezco por haber compartido este momento conmigo y con la gente que nos va a escuchar y que nos escucha a futuro. De verdad, muchas gracias por haber estado acá. Quiero que todos sepan que Alison, pues es psicóloga y va a estar siendo invitada después en otros capítulos donde vamos a tocar otros temas que ya van a ser enfocados precisamente a toda la parte pues, cognitiva, a toda la parte del cerebro y todo eso. Entonces, pues creo que la van a escuchar más de una vez, pero bueno, ya saben quién es. Está acá. ¿Tienes algo que quieras decir ya como para finalizar con este capítulo? ¿Algunas palabras que quieras decir? Quiero cerrar con algo y esto quiero que sea un mensaje para todos los que nos vayan a escuchar y es que la vida siempre nos da una segunda oportunidad. No se queden enfrascados en lo que en algún momento les pasó.
sino traten de hacer las cosas diferente. Yo pude haber sido una niña vulnerable, pude haber sido una niña que pudo haber sido o se enfrentó a violencia intrafamiliar en su momento, pero yo no me quedé allí y no me quedé con rencores, no me quedé con ese dolor, sino le permití a la vida darme esa oportunidad de volver a reeducarme, de volver a construirme como mujer y entender que hoy yo soy lo que yo quiero ser. Un antes y un después. Antes, donde todos nuestros traumas fueron dados porque éramos niños, no podíamos escoger, y un después cuando nos convertimos en adultos y podemos tener las riendas totales de nuestra propia vida. Entonces, no nos quedemos en el pasado. Un día, una oportunidad. Ujú. Muchas gracias por haber estado acá y gracias por tus palabras, por la enseñanza. De verdad que mil gracias y creo que o sea, esto es espectacular lo que nos has enseñado. Lo agradezco yo y lo van a agradecer las personas que te escuchen. Entonces, muchas gracias por estar acá y bueno, esto fue un capítulo más de En la sala de Malpi. Que estés bien, Alison. Que estés muy bien, Carlos. Gracias por la invitación. Chao. Chao.